En las sesiones anteriores nos hemos enfocado en ver cómo Abraham, Isaac y Jacob nos muestran el triple anhelo de Dios, ¿cierto? De Padre, Hijo y Espíritu, por una familia, una contraparte y un lugar donde habitar. Son sombra del gran propósito de Dios que se propuso desde antes de la fundación del mundo. En la última sesión vimos a Jacob y quedamos ahí en ese lugar mientras Jacob vierte aceite sobre una piedra y Jacob decía, ciertamente este lugar es casa de Dios y puerta de los cielos. Y al tiempo Dios nos mira y dice acerca de nosotros, ciertamente esta es casa de Dios y puerta de los cielos. Ahora, después de una serie de eventos en la vida de Jacob, después de varias décadas de vagar sin un lugar donde habitar, en ese viaje Dios se le aparece a Jacob y le ratifica el pacto, la promesa que le hizo a Abraham, pero además de esto, así como con Abraham, que Dios le cambió el nombre, así también pasa con Jacob, a quien Dios le cambia el nombre también en ese encuentro. A Isaac no le cambió el nombre. ¿Por qué? Porque ya tenía el nombre que Dios le había dado desde antes de nacer. Se lo sopló a los papás. Entonces no hubo necesidad de que su nombre fuera cambiado. En cambio a Jacob sí le cambia el nombre. ¿Y qué nombre le coloca? Israel. ¿Qué significa? No. Significa Israel. Muy bien. Tan pilos. Significa Dios es fuerza, o el que lucha con Dios, o la mano que lucha con Dios. Estaba cerca. Ahora, debemos entender que de aquí en adelante, cuando en la historia humana se hable de Israel, se puede estar hablando de tres diferentes conceptos asociados con el nombre de Israel. Se puede hablar de Israel, el hombre, que era Jacob, ¿sí? Se puede hablar de Israel como la familia, los descendientes de Jacob, ¿sí? Y se puede hablar de Israel como un concepto espiritual. Ese tercer concepto, en ese tercer concepto pueden estar aquellos que son descendientes de Israel, natural, como aquellos que no. Y es la manera como Dios ve, ¿sí? A Israel. Ve a Israel como el hombre, ve a Israel como la familia, ¿sí? Natural, descendiente, las 12 tribus de Israel, pero fuera de eso ve a un Israel espiritual, que corresponde a todos los que tienen la misma fe, ¿sí? Que tuvo Abraham, ¿sí? Que son descendientes de esa misma fe. Es una familia espiritual. Y ahí estamos nosotros. Cuando en la Biblia se habla de Israel, ¿sí? Nos incluye a nosotros también. ¿Mm? Porque está hablando de un concepto espiritual. Porque tenemos la misma fe de Abraham. Bueno, ahora entramos en más detalle. Dado que no nos vamos a detener en cada detalle de la historia de Jacob y de sus descendientes porque es muy fascinante y está llena de mucha riqueza y toda ella apunta a Jesucristo. Y es muy chévere pasar capítulo por capítulo, pero eso se saldría del alcance de lo que es este ciclo del plan de las edades. ¿Mm? Vamos a decir únicamente que Jacob, ¿cierto? Se le cambia el nombre a Israel, tiene 12 hijos, ¿Mm? Y esos 12 hijos, sus descendientes llegarían a ser conocidos como las 12 tribus de Israel. ¿Mm? En una serie de eventos, a través de varias décadas en la vida de Israel, Israel llega a Egipto como familia, como invitados de honor del faraón, pero al pasar las décadas y crecer en número, hay un cambio de liderazgo en Egipto y pronto los descendientes de Israel son vistos ya no como invitados, sino como una amenaza. Y al poco tiempo son esclavizados por los egipcios, obligados a trabajos forzosos y con el estatus de esclavos. En medio de este drama que dura varios siglos, la familia, ¿sí? Los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, pierden su identidad. En cierta manera se sienten olvidados por Dios. Esas promesas de poseer una tierra en Oriente que recibió Abraham se ven como algo lejano. Recuerdan el pacto que hizo con Isaac, ¿sí? La promesa que vuelve y le ratifica con Jacob. Pero parecen cosas del pasado. Sí, han pasado siglos, ¿sí? sin que hayan vuelto a escuchar la voz de Dios, sin que hayan vuelto a ver algo de Dios. ¿Sí? Han pasado siglos en que su vida ha sido crecer, ¿sí? Hacer ladrillos, trabajar, ¿sí? Y morir.
Crecer, hacer ladrillos, ¿sí? Servir de esclavos y morir. Eso es todo lo que conocen, esa es toda su vida. En medio de todo este drama, Dios llama y envía a un hombre de 80 años llamado Moisés. Muy bien, descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, al liberar al pueblo de Egipto para reunirse con Dios en el desierto. Dado que el desierto, aparte de ser un lugar de prueba a nivel espiritual, el desierto es un lugar de prueba, el desierto es primordialmente el lugar de encuentro con Dios. El desierto es el lugar de encuentro con Dios. Eso debemos pensarlo la próxima vez que nos sintamos en un desierto. En vez de alejarnos de Dios, es porque nos está llevando a un encuentro divino. Así que la intención de Dios es sacar a Israel de Egipto, llevarlo al desierto y entregarle la tierra que le había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. El faraón de turno, obviamente, no va a decir, pues chévere, que se vayan todos. Él se niega, y es así como empieza todo un drama. ¿Y Dios envía cuántas plagas? 10. 10 plagas. Las plagas culminan con la 10ª. ¿Cuál es la última plaga que se envía? La muerte de los primogénitos. Muy bien. Y aunque hay mucho por explorar ahí, no nos vamos a detener en ese detalle. Basta con decir que todo eso es una sombra, ¿sí?, de lo que vendría a acontecer con Jesucristo. Es una sombra del plan de las edades. Ahora, para continuar con nuestro tema, vamos a estar hablando de Israel no como el hombre, sino como la familia, ¿listo? Tanto natural como espiritual. Y al hacerlo, vamos a centrarnos en la relación de Dios con Israel en el Antiguo Testamento y vamos a explorar y descubrir cómo el plan de las edades, cómo ese sueño y anhelo de Dios se ve reflejado en su relación con Israel como familia natural y cómo quiere Dios por medio de Israel mostrar su plan a toda la humanidad. O sea, Él quiere utilizar a Israel, en el buen término, para mostrar su plan a toda la humanidad y bendecir a todas las familias de la tierra, como se lo dijo desde un principio a Abraham, por medio de una casa donde habitar, que sea puerta de los cielos, por medio de una vasta familia de hijos que reflejen su carácter, y una amada que sea esencia de su esencia. Ahora, ¿cómo encontramos este anhelo? ¿Cómo encontramos este propósito eterno plasmado en la relación entre Dios e Israel? Tenemos que encontrarlo. O sea, tiene que estar ahí. Porque es algo que Dios ya dejó escondido. Es algo que ya Dios dejó escondido, sí, en ese misterio, en el plan de las edades. Es algo que Él colocó en la historia de Israel. Y si lo que hemos venido hablando es cierto, de que Dios está buscando un lugar donde habitar, está buscando una familia, está buscando una esposa, esos mismos elementos tenemos que verlos en Israel, porque Israel es un modelo, ¿sí? Un espejo, una representación, ¿sí?, de lo que vendría a ser la iglesia. Todo esto se ve desde el principio, desde su relación con Israel, desde el sueño de la escalera que une cielos y tierra, hasta en la salida de Israel de Egipto, con grandes milagros y prodigios. Y aún más, cuando Dios saca a Israel de Egipto, la lleva al desierto. ¿Qué es el desierto? ¿El lugar de qué? De encuentro con Dios. De encuentro con Dios. También es el lugar de prueba, pero primordialmente es el lugar de encuentro con Dios. Cuando la lleva al desierto, a Israel, la lleva a cierta montaña. ¿Y qué le entrega Dios a Israel? Como nación, como pueblo, como familia. Mandamientos. Una palabra para los mandamientos. También conocidos como la ley o la Torá. Muy bien. La Torá lo que les entrega también tiene 3 conceptos diferentes. El primer concepto de Torá es la palabra misma, ¿sí? Significa instrucción, guía, enseñanza. El segundo concepto de Torá se refiere a todos los mandamientos. Se refiere tanto a los 10 como a los 600 y pico. ¿Cuántos son? ¿En cuáles que van que ya se aprendieron? ¿500 qué? Muy bien. Y también los antiguos hebreos llaman Torá a lo que nosotros llamamos Génesis, Éxodo,
falta números. A nuestros 5 primeros libros de la Biblia, ¿sí? Entonces la Torá, en la Torá, la Torá puede significar instrucción, guía, ¿sí? Enseñanza, puede significar los 10 mandamientos o los 600 y pico de mandamientos, y también puede significar los primeros 5 libros de nuestras Biblias. ¿Listo? Ahora, la Torá que recibió Israel en el desierto tiene tantos matices, tiene mucha riqueza y significados, que hace que ella se convierta en algo central para los israelitas. ¿Mm? Ellos serían conocidos por siglos como el pueblo del libro. Como todo eso los plasmaron en un libro, serían conocidos por mucho tiempo como el pueblo del libro. ¿Por qué? Porque regirían sus vidas de acuerdo a qué? A lo que está escrito en el libro, que para ellos es la Torá, la instrucción. Esto hace que los israelitas se sientan muy orgullosos, porque Dios les confirió de entre todas las familias de la tierra el honor de recibir no solo la promesa, el pacto, sino también ahora el propio conjunto de instrucciones de cómo vivir de la mano de Dios. Esto fue motivo de orgullo para Israel. Tenían la promesa, tenían el pacto, la circuncisión y ahora también la ley divina. Y todo ello había sido entregado por Dios con algo en mente. Desde el principio, desde que lo habló Abraham, Él le advirtió, esto no es para ti mismo, esto es para que en ti sean benditas todas las familias de la tierra. Ahora, ¿qué se proponía hacer exactamente Dios con Israel? Y si entendemos lo que Dios se proponía hacer con Israel, ¿será que eso nos compete a nosotros de alguna manera? Aunque no seamos parte del Israel natural. Sí, porque como iglesia somos parte del Israel espiritual. Somos descendientes espirituales de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sí? Por eso hemos estado explorando sus vidas. Somos descendientes de esas promesas dadas a ellos, que son de bendición para todas las familias de la tierra. Ahora, ¿qué estaba haciendo Dios con Israel al llamarlos de Egipto? A sacarlos a través del Mar Rojo e introducirlos al desierto, para tener un encuentro con ellos en esa montaña. Él estaba llevando a cabo lo que había prometido a Abraham, de sacar a su descendencia de Egipto. ¿Se acuerdan que él le había dicho lo que iba a pasar, el costo que iba a tener, cómo iban a sufrir, pero cómo él los iba a sacar luego? Pero eso no es todo. Israel es una figura, es una imagen de algo mucho mayor. Es una imagen del propósito eterno de Dios con la humanidad y de su plan de hacer nuevas todas las cosas, recobrando lo que se perdió cuando la humanidad escogió su autosuficiencia por encima de una dependencia total a Dios. Israel, en este momento de su historia, es representante de la humanidad. Ahí donde estamos ubicados, ¿sí? Ya pasamos de Génesis, estamos en Éxodo. Por eso dicen que en ella serán benditas todas las naciones de la tierra. Y lo que Dios quiere hacer con la humanidad, lo que siente por ella, decide expresarlo por medio de esta familia. Es el modelo para dar a conocer su plan, su diseño y su propósito, su sueño y su anhelo para todos, para que todos puedan ver el gran amor de Dios por la humanidad y el propósito eterno que Él ha determinado con ella. Y es así como a un hijo que Dios saca a Israel de Egipto, como a su amada que ha sido cautiva, presa de falsos amores que le prometieron gloria en su juventud, pero luego la despojaron y la esclavizaron. Dios viene como el amado y rescata a su amada. Viene como el padre a sacar a su hijo del lío en que se metió. Y viene como el dueño de la casa a poner las cosas en orden. Y toma a Dios a su amada, la lleva al desierto, la sienta y ahí le habla a su corazón. Toma a su hijo y le habla, toma a su hogar y lo pone en el desierto y determina colocar su propia presencia en medio de su casa, de sus hijos y de su amada. Dios se propone en su misericordia cortejar a la humanidad y escoge a Israel como el modelo al mundo de lo que Él anhela y de lo que Él ha determinado. Y los escoge no por ser los mejores, sino por todo lo contrario, porque eran los más menospreciados, porque eran los más viles. Cuando hemos visto la historia de Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí? Nos hemos dado cuenta de la joyita que era esta familia, ¿cierto? No tomaron siempre decisiones muy sabias.
Precisamente Él estaba enviando un mensaje muy poderoso a todas las generaciones, que no es del que quiere, no es del que corre, no es del que tiene más capacidades, no es del más bueno, es de Dios que tiene misericordia. Y que es de esa misericordia de Dios que depende su hogar, su casa y su amada. Y no hay nadie a quien Él no pueda llamar, por muy malo que haya sido su pasado o por muy mala que esté su situación. En Dios siempre habrá esperanza para todos los que se quieren acercar a Él. Así que Dios toma a Israel de Egipto llena de vicios, de hábitos, llena de amor por otros dioses falsos, confundida, sola, abandonada, sin rumbo, sin dirección, dedicada a los propósitos de otro, de Faraón y de Egipto. Los niños de Dios, diseñados para disfrutar de la tierra, de tener visión y propósito, de ser bendición para todas las familias de la tierra, ahora están dedicados a una tarea de esclavos día tras día, sin rumbo, sin dirección. Debían ser el hogar de Dios, la casa de Dios, y aquí llenan sus hogares de toda clase de estatuillas y de amuletos. Sí, en vez de confiar en su Dios, en el dueño de la casa, que no habita en edificios ni en estatuas hechas por hombres, sino en el hombre mismo. Israel en lo natural es un reflejo de la situación espiritual de la humanidad, de nuestra situación y nuestras vidas cuando Él no es quien habita en la casa, cuando Él no es el padre de familia y el amado de nuestras almas. Así que Dios determina rescatar a su amada, a su tesoro, y en un acto de gracia y amor, por medio de señales y prodigios, consigue la liberación de Israel de las garras del opresor, del que tenía esclavizado a los israelitas y destruye su poder. Y pasa Israel de la muerte a la que estaba sometida, de esa vida de esclavitud, de ese sistema que solo buscaba hacerla vivir cada día como viniera, sin sentido, sin propósito, sin dirección, de seguir construyendo un imperio para que otros disfruten, sí, de estar de esclavos y construir las calles, construir todo para que disfrutaran los egipcios. Ella misma esclava de sus vicios, de sus hábitos, de relaciones sin sentido, sin esperanza ni luz en el mundo. Y saca a Dios a Israel de ese diseño de muerte, que aunque respiraban y vivían, estaban muertos en vida, y los pasa a la vida, al pasarlas por las aguas de... ¿Qué mar? Del Mar Rojo, muy bien. Así como ahora tú y yo hemos pasado con Jesús de la muerte a la vida al pasar por las aguas del bautismo. Dios abre el Mar Rojo, permite que sus hijos pasen por tierra seca y luego cierra el mar detrás de ellos. Y lo hace no para que no puedan volver atrás, no lo hace para quitarles la opción, lo hace para enviarles un mensaje muy poderoso. Te amo a pesar de tu pasado. De nuevo, te amo a pesar de tu pasado. ¿Y saben algo? Algo aún más poderoso. Ellos seguían siendo idólatras, ¿sí? Tenían tantas cosas encima aún. Y de alguna manera Dios les está diciendo, no solamente te amo a pesar de tu pasado, pero te amo a pesar de tu presente. Tu pasado está cerrado para mí y también debe estarlo para ti. Enfócate en lo que viene, en el futuro, en el propósito, en la meta. Nunca más vuelvas a mirar atrás. He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Ese es el mensaje poderoso que estaba enviándole Dios a Israel al cerrar el mar detrás de ella. No era diciéndole, ¡ja, te atrapé! Ya no puedes devolverte. No, era, no me importa tu pasado. Deja de mirar atrás. Y es así como Él está enviando un mensaje muy poderoso por medio de este pueblo que era el más vil y menospreciado de todos, lleno de ídolos, de vicios, de hábitos sexuales, toda clase de vicios que habían adquirido de Egipto. Dios cierra el mar atrás para que Israel pueda dejar su pasado atrás, para que pueda proyectarse hacia lo que está adelante. Mira el que está al lado, Dios quiere que te proyectes hacia lo que está adelante. Porque hay una verdad, es una verdad que una mujer de Dios, que luego vino a ser mi esposa, me dijo en su momento, me quedó muy grabada acá, ¿sí? Y es que el pasado paraliza. El pasado paraliza. ¿Sí? Cuando tú te quedas viendo tu pasado, te paraliza. Te paraliza. Nuestros ojos deben estar puestos no en el pasado, ¿cierto? Sino que debemos proyectarnos a lo que está adelante. Si no me creen, pregúntenle a la mujer de Lot.
Después de pasar el Mar Rojo, en el desierto, en el lugar de encuentro con Dios, Dios tiene una propuesta para Israel y para todos nosotros, que para comprender la cabalidad debemos apartarnos unos minutos de la historia y obtener un contexto adecuado de cómo se formaliza una relación de pareja en Oriente, de todo lo que implica un matrimonio en Oriente. Así que les va a pedir prestar mucha atención. En Oriente el padre de familia es usualmente el que escoge a la novia para su hijo. Y el hijo va a la casa de la novia donde sus padres para hacer el respectivo cortejo. Ahí el pretendiente lleva obsequios a la novia y a la familia. Esos obsequios no es como en Occidente se ha querido vender la idea de que son una manera de comprar a la novia. Realmente eran una manera de mostrar que se tenía capacidad de sostener a la novia. Dado que lo que más le preocupaba a los padres era el bienestar de su hija. Querían que su hija estuviera bien. El novio debía demostrar que tenía los medios para sostenerla, para sostener un hogar. Y la manera de hacerlo era por medio de esos presentes, sí, esos obsequios que él traía. Era una manera de decir, yo voy a proveerle, sí, yo tengo lo que se requiere para sostener económicamente nuestra casa. El novio debía demostrar que tenía los medios para sostenerla. Eso es lo que luego se vino a conocer como el precio o la dote. ¿Se han escuchado esa expresión? No era más que una manera de mostrar que el novio tiene lo que se requiere para sostener un hogar y que la novia va a gozar de comodidades, no va a sufrir, va a tener un hogar digno. Todos se sentarían en la mesa y hablarían de las intenciones del novio. Bueno, del pretendiente realmente. Hablarían de las propiedades del pretendiente, su proyección para la vida, sus intenciones para con la prometida. Y en esa misma mesa se haría la propuesta nupcial. Se haría lo que podríamos llamar el contrato matrimonial, que son las normas por las cuales se regirían el novio y la novia durante este tiempo y para siempre. Ahí ese contrato prometerían guardarse, ¿sí?, el uno para el otro. El pretendiente vertiría usualmente el vino en una copa, se lo deslizaría en la mesa a la pretendida, ¿sí?, de manera que le daría la opción de decir, ¿aceptas todo lo que hemos hablado? O sea, ¿aceptas, sí, casarte conmigo? Si ella bebe de su copa, estará diciendo, acepto, ¿sí? Al beber de su copa está diciendo, voy a beber de tu copa, voy a beber de tu vida, voy a vivir la vida que me estás ofreciendo. Pero si rechaza la copa, era una manera de decir que está esperando otra copa, que está esperando a otra persona, ¿sí? Que no es la persona adecuada para ella, que no siente, ¿sí?, no lo ve como con proyección para el matrimonio. Ahí pues el pretendiente hubiera llorado y se hubiera ido. ¿Listo? Pero sigamos. Ella tomó la copa y la bebió. Pues está en la casa de ella, están todos ahí. Yo creo que es muy difícil que les pueda quitar los regalos. Si la novia acepta, los padres los bendicen y el contrato nupcial se hace con la sola palabra. O sea, todo lo que se dijo en esa mesa queda establecido, ¿sí? Como si hubieran firmado ante un notario, tiene la validez de un documento legal, etcétera, etcétera. Y ahí es donde el novio daría realmente más regalos a la novia. Estos regalos, que eran joyas, vestidos, etcétera, eran una manera para que ella lo recordara a él y para que recordara su compromiso. Ella se daría un baño ritual, que vendría a ser conocido como bautismo, el cual es una manera de decir que ella quedaba totalmente limpia y apartada para él. Quedaba lo que los hebreos llamaban santificada para su novio. Quiere decir que no miraría a nadie más, no buscaría a nadie más, ¿sí? Estaría solamente disponible para él. Ese es el verdadero concepto de santidad. Nadie más podría tocarla, no habría nadie más para él, para ella, y él igualmente, ¿sí?, no buscaría a nadie más, no, ante sus ojos no habría nadie más, sino ella. Con estos actos y con los padres como testigos, se consideraba suficiente para considerar a la pareja como desposados. Lo que quiere decir que son guardados y reservados el uno para el otro. Es lo que hoy en día equivale nuestro compromiso. Cuando le da el pretendiente a la pretendida el anillo y le propone la mano, ¿sí?
ese acto que nosotros llamamos de compromiso, acá es ser desposados. ¿Mm? Y ya tenía la validez de un contrato. O sea, ya era de que ellos, ¿sí?, iban a consumar en su momento esa unión. Se guardaban, se reservaban el uno para el otro, sus pensamientos, sus acciones, sus sentimientos serían el uno para el otro. No mirarían a nadie más, no buscarían a nadie más. Han sido desposados y apartados el uno para el otro, santificados. Ahí el novio partiría sin la novia para ir a la casa de su padre a preparar una morada. Ahí él prepararía un lugar donde consumar la luna de miel con la novia. Y prepararía también el resto. Prepararía un lugar para pasar el resto de sus días con ella. Mientras él hace esto, ella también se prepararía para el día del matrimonio, ¿sí?, de consumación. Ella se prepararía en la casa materna, aprendiendo todo acerca del matrimonio, haciendo preguntas, preguntando a los parientes cercanos. Él también preguntaría cosas, adquiriendo sabiduría, escuchando malos consejos, escuchando buenos consejos. Toda la clase de cosas que vienen cuando se está preparando para casarse. Incluso prepararía todo su ser, incluido su cuerpo. Se daría baños especiales, ¿sí? Buscaría adornarse con esencias especiales. Y entre más dinero tuviera la familia, los ritos de preparación eran más exhaustivos. Por eso en Esther, todos los ritos que le hacen a Esther, ¿sí?, era una costumbre. ¿Sí? Ese año de preparación para cambiar incluso su olor, su esencia, etcétera, etcétera. Todo con el fin de agradar al novio. Y el novio, por su parte, construyendo un hogar, trabajando duro, todo con el fin de proveerle un lugar estable a ella. No es como que se fue a la casa a ver televisión, ¿sí?, algún día va a reclamarla. No, se va a trabajar duro, ¿sí?, para poder tener un lugar en el cual los dos puedan habitar. Ellos no se verían durante meses, ¿sí? No había Facebook, Twitter, nada, ¿sí? Serían sostenidos por un amor genuino y verdadero, que parte de una correcta dinámica del amor, como ya hemos visto. Se amarían y soñarían el uno con el otro mientras se preparan. El novio prepararía la alcoba nupcial, también prepararía lo que sería su nuevo hogar. Pero era potestad del padre del novio decirle cuándo podía ir por la novia. El padre medía el nivel de preparación y madurez del novio, y él sería en quien en algún momento le iba a decir, ¿sabes algo? Ya el cuarto está listo, ya todo está listo, no esperes más, ¿sí? Ve por ella. Y en ese momento, que podrían ser meses, incluso podría ser un año, año y medio, en que ambos se estaban preparando y esperando, ambos crecerían con miras a consumar esa unión, con miras a vivir toda una vida juntos. Ambos se prepararían para ser el mejor esposo, para ser la mejor esposa. Ese proceso de preparación era crítico. Fue el micrófono. En ese proceso de preparación y de espera, ellos serían probados. ¿Sí? Meses sin verse, sin hablarse. Vendrían otros pretendientes, otras opciones. Y dependía de cada uno de ellos el recordar que eran santificados. El recordar el bautizo que los santificó, el recordar el compromiso que ya habían adquirido y no aceptar cualquier propuesta, cualquier otra opción. Eran apartados el uno para el otro y no debían ceder a la presión. Ahí el novio iría donde la novia cuando ya el papá le dice, hágale mijo, ¿sí? Ya todo está listo. Él iría con una sonrisa, ¿sí? Iría con toda una comitiva. Y dado que no hay Facebook ni WhatsApp, no le podría avisar, oye, voy para allá, ¿sí? No puede avisarle nada. Así que la novia simplemente esperaría, esperando cada día, preguntándose si este sería el día en que su novio vendría por ella. Ella tendría una vaga idea de cuándo vendría, porque cuando se sentaban a la mesa, ahí se dice, por ahí en unos meses, en un año, ¿sí? Tanto tiempo, más o menos, pero nunca daban una fecha exacta. Así que conforme se acercaba la temporada, ella todavía se preparaba más, estaba más ansiosa. Hasta que un día a lo lejos, la novia escucharía el sonido de una trompeta, de un chofar. El novio llegaría en un caballo con su mejor ropa. Si es posible, se vestiría como un rey, con corona y todo, de acuerdo a las capacidades de la familia.
vendría con ropa como si fuera un rey. ¿Mm? Se anunciaría la presencia de él con un chofar a lo lejos. Se acercaría a la casa de la novia saldría al encuentro del novio para recibirlo, él estaría con su mejor pinta, ambos volverían a la casa del padre del novio, se haría un gran banquete, una fiesta en la casa del padre del novio, y ahí el novio y la novia irían a la recámara que el novio ha preparado durante todo este tiempo, con telas, con aromas, decorada, y ahí hombre y mujer, habiendo dejado a su padre y a su madre, se unirían y serían una sola carne, por siempre. Ahí al consumar el matrimonio, serían marido y mujer, ¿sí? Esposo y esposa. Ella lo llamaría Ish, que significa su marido. Entonces vemos un patrón. Vemos un patrón. Tenemos en la boda hay un compromiso, ¿cierto? Que es cuando se desposan, ¿sí? Que hoy en día en nuestra cultura es el anillo, ¿cierto? Y cuando se da el sí. ¿Mm? Pero tenemos un proceso, ¿sí? De preparación. Y luego sí tenemos el matrimonio. Y esto fue precisamente lo que Dios hizo con esta familia, desde que tomó a Abraham, lo llevó fuera de su tierra, le hizo un contrato, le dio un pacto, le dio regalos, que fue la prosperidad que tuvo y el hijo que tuvo, y como bautizo le dio la señal de la circuncisión, señal de esa santidad, de que eran apartados ¿para quién? Para Dios, ¿cierto? O sea, ¿para qué les dio la circuncisión? Era la señal del pacto, ¿cierto? La señal de que estaban apartados, la señal de ese pacto, de esa promesa que él había hecho. Y ahora con Israel se repite el diseño. Cuando salen de Egipto, salen con toda clase de riquezas que los egipcios les dieron como Dios lo había ordenado. El precio que paga Dios por ellos es la sangre de todos los primogénitos. La dote es la muerte de los primogénitos. Y el bautizo ritual se da cuando cruzan el Mar Rojo y se ratifica cuando cruzan el Jordán más adelante. Al llegar a la montaña, al lugar de encuentro con Dios, es hora de recibir el contrato nupcial y anunciar si aceptan o no aceptan el contrato. Este contrato es lo que conocemos como la Torah o la ley, este conjunto de instrucciones que a veces vemos como algo seco y un conjunto de reglas, es en realidad un contrato nupcial de derechos y beneficios, de bendición y vida para Israel, si decide cumplir el contrato y guardarse para su Dios. Que ese es el llamado que Dios le hace por medio de Moisés. Si ustedes guardan hoy mi pacto, ¿sí? Esa es la propuesta de un ser apasionado y enamorado. Que asoló a toda una nación para lograr la liberación de su amada, que había sido tomada esclava por otro. Este contrato enuncia el anhelo de Dios de ser su proveedor, su sustentador, su fuente de alimento, su fuente de bebida. Si ellos aceptan su amor y se rinden a ese amor, en amor por Dios, sobre todas las cosas y en amor a su prójimo como a sí mismos, Él les proveerá todas las cosas, los acompañará siempre y bajo su sombra estarán seguros. Él quería llevarlos a ser su Ish, su marido, y Israel sería su Isha, su amada, reflejo de lo que Dios quería hacer con toda la humanidad, desde un principio por medio de Jesucristo, el árbol de la vida. Y ahora la Torah es la representación de ese árbol viviente, de esa dependencia total y verdadera a Dios.
La Torá es representación del árbol de la vida de Jesucristo, en el sentido de que al regirse por lo que la Torá decía, los mandamientos, estarían siguiendo los preceptos divinos y de alguna manera siendo dependientes con lo que Dios dice. La Torá era ese contrato nupcial, los derechos y los deberes de bendiciones entre dos seres que se aman y que deciden guardarse el uno por el otro. Y de esta manera, por medio de Israel, Dios muestra su anhelo eterno, el anhelo del Hijo por una contraparte y una amada que sea esencia de su esencia. Pero eso no es todo lo que la Torá representa. Hay mucho más aún. La Torá eran las reglas de la casa. El dueño de la casa tenía un diseño para la humanidad y dio a Israel las reglas que debían regir la casa de Dios. Cuando tú tienes tu casa, tú tienes ciertas reglas de lo que te gusta y lo que no te gusta. Esto lo vemos en menor escala con nuestros cuartos. ¿Cuántos aquí tienen cuarto propio? Listo. Nosotros tenemos ciertas reglas, ciertos lugares donde van las cosas y donde no. Cuando nuestra mamá entra y nos arregla el cuarto, nosotros no sentimos que lo ordenó, sino que lo desordenó. ¿Y dónde quedó tal cosa? Ah, se la ordené en tal lado. Pero no, yo ya la tenía ahí porque es que ahí es donde me sirve, porque me acuerdo. Así no las tengamos escritas, ¿cierto? No hemos hecho tablas de madera y no las hemos puesto en piedra en la pared, sí. Los 10 mandamientos de mi casa o de mi cuarto, sí las tenemos acá, ¿sí? Dentro de nosotros. Y cuando algo se sale de lo que nosotros ya hemos estructurado como las reglas de la casa, las reglas del cuarto, nuestra reacción, ¿sí? Es muy paciente, ¿cierto? Respiramos. Mamá, ¿has visto tal cosa? ¿Cierto? Y demás. Un diálogo hermoso, precioso entre dos seres que se aman. El dueño de la casa, ¿cierto? Decide qué se permite en la casa, decide la decoración, decide lo que va en la casa y lo que no. ¿Qué puede entrar y qué no puede entrar? ¿Quién puede entrar y quién no puede entrar? El dueño de la casa decide las horas de visita, etcétera, etcétera. Así es como la Torá son esas reglas de la casa, del hogar de Dios, que todo dueño de casa tiene en su hogar, para mantenerlo acogedor y a su gusto. Pero una casa no aparece de la nada, ¿cierto? O sea, aún para formar una casa desde el momento anterior, hay que adquirir un lote, ¿m? Y hay un proceso de formación. Se deben conseguir las piedras, ¿m? Depende del tipo de hogar que quieras, ladrillo, hormigón. Recordemos que el hombre construye con ladrillo, Dios construye con piedra. ¿M? Se deben conseguir todas las piedras necesarias para levantar una casa, pero eso no es todo. Yo puedo tener un lote, y puedo llevar ahí 1 tonelada de piedras, y eso sería una casa. O sea, piedras ahí regadas. ¿Cierto? ¿Qué debo hacer? Debo pulir las piedras, debo colocarlas en su lugar, debo poner cimientos, ¿m? Debo poner, ¿sí?, alcantarillado, etcétera, etcétera. Debo alinear todas las piedras con la piedra angular para formar esa casa. Se deben levantar paredes, etcétera, etcétera. O sea que no basta con comprar el lote, no basta con comprar cientos de piedras y materiales de construcción. De nada vale el lote, de nada valen los materiales si no se da el proceso de pulir las tierras, las piedras, de despejar el terreno y de construir la casa. ¿Sí me van siguiendo? Para convertir ese lugar de un lugar lleno de materiales a un hogar en el cual habitar. Entonces, en la casa también hay un principio. También hay un... En la casa tenemos los materiales que se deben conseguir, se deben pulir, deben ser los materiales adecuados. O sea, yo, para hacer mi casa, pues lo ideal, ¿cierto?, es que las paredes, pues las piedras tengan el mismo tamaño. O si no me quedan ahí huecos. ¿Sí? ¿Se me van entendiendo la idea? Un conjunto de piedras ahí sueltas. Se me entra el agua, etcétera, etcétera. Yo puedo tener los materiales adecuados, pero si no efectúo un proceso de construcción,
pues no voy a tener un hogar. ¿Sí? Pero eso no es todo. Y aquí de nuevo debemos aprender un poco de la cultura de Oriente con respecto a los hijos para poder avanzar. Cuando una pareja tiene un niño, ¿ese niño de quién es? Respóndame, ¿de quién es el niño? Del papá y de la mamá, ¿cierto? Sí. ¿Tiene el ADN de quién? Del papá y de la mamá. Muy bien. Entonces, si el niño tiene el ADN del papá y de la mamá, ¿es hijo de ellos? ¿Sí? Bien, sí, ¿cierto? Listo. No es una pregunta capciosa, o sea, siempre me miran con desconfianza. Sí, tranquilo, sí. Estamos hablando de una pareja que se ama profundamente, o sea, no piensen en los malos ejemplos. Sí. Ahora, ese niño es parte de ellos, ese niño es de ellos, ese niño es su hijo. ¿Mm? Y algún día será el heredero de los bienes del padre, ¿sí? Pero resulta que en Oriente no basta tan solo con ser un niño, y tampoco acá realmente cuando lo miramos a profundidad. Hay un proceso donde se lleva al niño de ser un niño a ser un hijo maduro. De ser niño a ser hijo. Ese proceso de crecimiento y maduración dura años, los años de crecimiento del niño. Y en esos años, el niño es sometido a varios tutores, o a un solo tutor, dependiendo del hogar y de la capacidad del hogar, incluido su padre. Ellos le enseñarán al hijo todas las reglas de la casa de su padre. Le enseñarán también los negocios de la familia. Le enseñarán a hacer lo que el padre hace. Le enseñarán a pensar como el padre piensa. Le mostrarán la cosmovisión, la visión de la casa, la visión del hogar, porque usualmente una casa estaba asociada con un oficio. Entonces, por ejemplo, era la casa que estaba dedicada a la repostería. Entonces el niño iba a crecer haciendo ¿qué? Haciendo postes, ¿es cierto? Repostes, ¿no? Repostería. No, ¿cierto? Le enseñarían el negocio familiar al que se dedicaría el padre. Si el padre tiene un oficio como carpintero, pues el hijo sí va a crecer en ese ambiente, va a crecer y siendo formado para llevar a cabo el oficio de la familia. El padre mismo enseñaría a su hijo en ese arte y le enseñaría todos los secretos, cómo llevarlo a cabo, le daría tips y todo ello en una relación de crecimiento, de amor y de compartir la vida. En esos años, el padre ejercería disciplina sobre su hijo. Cuando se porte mal, cuando no haga las cosas como son, cuando se salte las reglas de la casa, el padre buscaría disciplinar a su hijo con el propósito de evitarle dolores de cabeza más adelante, de evitarle errores. El niño, en potencia, es el dueño de todo. Por ser hijo de su padre. ¿De quién tiene el ADN también? Del padre, ¿cierto? Y de la madre, ¿cierto? Es el hijo, ¿listo? Pero de su formación y de su proceso de formación y de su voluntad para ser formado, depende que llegue a ser heredero de su padre y que llegue a ser hijo maduro. ¿Sí? Es el niño de la casa, es el niño de su padre, es hijo en cuanto a su ADN, pero hay un estatus de hijo maduro que en Oriente solo cuando el hijo se somete a ese proceso puede llegar a tenerlo. Obvio, si el hijo se la pasa jugando, se la pasa apostando todo lo que tiene, el papá no le va a heredar las cuentas bancarias del negocio de la familia. ¿Sí? O sea, les pongo el caso así extremo porque es obvio. ¿Sí? Entonces, el hijo puede ser en potencia el heredero de todo, pero hasta que no adquiera la madurez y el carácter,
no llegará a la estatura para ejercer. Es un niño. Y esto depende de que el padre vea en él que ya tiene todo lo necesario. Es un hijo por el ADN que está en él, pero es un niño porque no ha madurado. Por tanto, no tiene potestad alguna sobre nada de lo que pasa en la casa de su padre. Si el niño quiere gastar dinero en algo, no puede hacerlo. No puede darle órdenes a los empleados de su padre, no puede disponer de las cosas de la casa, porque es un niño. Y como tal, sin importar la edad, hasta que no llegue a ser reconocido como hijo, puede tener 20, 30 años, pero si no ha sido reconocido como hijo, seguirá siendo considerado como un niño. Hasta que el padre no vea que el niño está listo y le otorga el privilegio de hijo maduro. Así que, así sea dueño de todo en potencia, porque todo esto es de mi padre, la verdad es que no puede hacer mucho. No tiene autoridad. ¿Por qué? Porque no ha madurado. Y dependiendo del carácter del niño en madurar, ese proceso podría ser de pocos años o de décadas, o nunca llegar. Dependiendo de la disposición del niño para aceptar la instrucción de su padre y aplicarla a su vida, dependiendo de su madurez. Cuando el padre vea que el niño ya no es un niño en su carácter, que ya es un hombre maduro en su carácter, el padre hará una ceremonia, invitar a todos, a toda la familia. Hará una gran fiesta, irá a todos los que están invitados como testigos. Este es mi hijo amado en quien yo me complazco. Es una manera de decir, este hijo mío ha sido formado, ha sido madurado, es de mi misma esencia, es de mi misma autoridad, por lo que hay en su corazón, es un corazón maduro, piensa como yo pienso, tiene la visión y la misión de la casa, no piensa en sus propios deseos egoístas. Este hijo es de mi esencia, este es mi hijo. Y lo que él diga, lo que él haga, es como si yo lo dijera y como si yo lo hiciera. De ahí en adelante, con esa sola declaración del padre, el hijo tiene libertad para ejercer autoridad sobre los bienes de su padre. Ya ningún empleado se le va a negar. Todo lo que él ordene es como si el mismo padre lo ordenara. Nadie va a ir a decirle al padre, oye, él ordenó esto, ¿es cierto? ¿Lo hacemos? Sí, toman su palabra como si fuera la palabra del padre, porque es un hijo maduro. Entonces, para que haya un hijo, borremos las cosas y piedras. Para que haya un hijo, tiene que haber un niño. ¿Sí? Pero hay un proceso de maduración para que llegue a ser hijo, con todo lo que el título implica. ¿Sí? ¿Sí ven el patrón? Así que la Torá representa el camino de maduración de los hijos. La instrucción y la enseñanza que recibe el hijo desde su nacimiento. Esa disciplina que el niño va recibiendo conforme va creciendo para instruirlo en la vida, para formarlo a la imagen de su padre, aprendiendo las reglas de la casa, la cultura del hogar, aquello que es permitido y que no es permitido. ¿Sí? Esa instrucción, esa disciplina de los padres sobre los hijos es lo que separa a los bastardos de los hijos. El amor de padre por los hijos hace que ejerza instrucción sobre ellos, una disciplina sobre ellos para ayudarlos a crecer y madurar, para evitarles dolores de cabeza y que cometan errores que ellos saben que les van a hacer mucho daño. Así que la Torá, la instrucción, es la manera en que el Padre Eterno quería instruir a su hijo Israel. Como a un niño, para que alcance a la madurez, a la estatura de un hijo maduro, con derechos sobre la propiedad del padre. Esto fue lo que quiso hacer con Ish e Isha en Edén, pero ellos no quisieron aceptar la instrucción y prefirieron hacer las cosas a su manera, buscar su propia Torá,
su propia instrucción. Y eso llevó a la humanidad a su perdición, cometiendo error tras error tras error, por causa de la autosuficiencia, su orgullo y su vanidad. Me explico. Desde un principio Dios ha querido formar a Jesús en su familia. Para ello ha establecido un proceso de aprendizaje. Esto lo vemos, Pablo lo dice en Efesios 4, del 11 al 13, dice: Él ha constituido a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, con el propósito de perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que, ¿hasta qué? Hasta que, o sea, hay una meta, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. O sea, hasta que, ¿cuál es la meta? Que lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y en Gálatas 4:19 dice: hijos míos, por quienes sufro de nuevo dolores de parto, ¿hasta qué? ¿Hasta cuándo sufre Pablo? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Muy bien. Gracias. Así que desde el principio con la humanidad tenía en mente un proceso para llegar a formar a Cristo en nosotros. Luego eso fue lo que quiso hacer con Israel, y ese es el llamado con la iglesia. Así que la Torá era para Israel el tutor con el fin de prepararlo, de ser niños a llegar a ser ¿qué? Hijos, ¿cierto? Con todo lo que implica la palabra, con el peso de la palabra. Y guiarlos en Cristo, como Pablo mismo lo dice en Gálatas. Gálatas 3:24 dice: la ley ha venido a ser para los israelitas nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Así que la Torá es el instructor, es el guía que Dios le dio a Israel, es el tutor a cargo para llevar a Israel ¿a qué? A Cristo. Y en Romanos dice que el fin de la ley es Jesucristo. Romanos 10:4 dice: el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Romanos 10:4. La Torá era ese tutor puesto por su Padre, el Eterno, con el fin de llevar a Israel de ser niños a la madurez de un ser humano perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a conformarlos con la piedra angular. La Torá era esa instrucción inicial para Israel, y la Torá apuntaba a Jesús. O sea, el fin de la Torá era Jesús. Toda la Torá apunta a Jesús. ¿Por qué? Porque la Torá, siendo santa y pura, los mandamientos siendo espirituales y perfectos, apuntaban a toda la perfección y santidad que está en Jesús, dado que Él es el cumplimiento de toda la ley. Cristo, que está desde antes de todo lo creado, es el cumplimiento de la ley, la cual fue escrita basada en la santidad de Jesucristo. O sea, Jesucristo no vino y dijo: uy, ¿qué dice la ley? Voy a actuar como dice la ley. No. El Padre vio cómo era el Hijo, y en base al Hijo dio la ley. ¿Sí? Y ahí cambia toda la perspectiva. Porque Él fue primero que todo. ¿Por qué?
El Padre dio la Torá para formar en sus niños todo lo que Jesús es, porque Jesús es la cumbre, es la meta, es el máximo ejemplo de lo que es ser un ser humano maduro. La Torá son las reglas de la casa, son el contrato nupcial y son el tutor que llevaría a Israel de ser un simple niño a ser hijo. De la estatura de la madurez que se logra solo en Jesús. La Torá es la muestra de amor de Dios por Israel, que los quiere llevar de huérfanos, desamparados y abandonados a ser hijos, tener un lugar en Dios y con Dios y ser la amada de Dios. La Torá era un acto de amor de Dios, que no le importa tu pasado, pero está empecinado en proveerte el mejor futuro posible. Dile al que está a tu lado. A Dios no le importa tu pasado, pero no quiere que repitas los errores del pasado. Está empecinado, sí, está empecinado en darnos el mejor futuro posible. O sea, está empecinado, ¿sí? Y nos habla por todo lado, porque está, ¿sí? Quiere lo mejor para nosotros, quiere llevarnos a esa plenitud. Pero cuando yo veo todo esto como un conjunto de reglas y ese espíritu de rebeldía se levanta en mí, me voy a quedar siendo un niño, me voy a quedar siendo una piedra suelta, me voy a quedar ni siquiera con un compromiso y no voy a llegar a la plenitud donde Dios me quiere llevar. Él está tan empecinado, quiere que recibas la mejor instrucción posible, que seas el mejor ser humano posible. Y como ya existe un modelo, ¿sí? Ya existe una muestra de cuál es el humano, ¿sí? Más perfecto por excelencia, que es Jesús mismo. Él quiere moldearte conforme a ese modelo divino, porque sabe que tienes todo lo que se requiere. Y en amor y por amor quiere sacar lo mejor de ti. Todo ese potencial y quiere llevarte de gloria en gloria, de madurez en madurez. Los planos del ser humano perfecto, de la casa perfecta, ya existen. El ADN ya existe y por eso ahora el Padre anhela formar en nosotros todo esto. Pero es un tema de elección, de voluntad, ¿cierto? De unirnos a lo que Dios está haciendo. Así que, en esa montaña, en la que estaba Israel, frente a la cual estaba Israel, Dios le dio la Torá a Israel y les puso a escoger. Les dijo, este es el camino mejor, el mejor camino. Sí, esta es la mejor ruta. Esta es una ruta de paz, de descanso para sus almas, para su ser, de hacer bendición para todas las familias de la tierra. Este contrato, estas reglas de la casa, este tutor los llevará de gloria en gloria y de victoria en victoria, en prosperar en todo cuanto emprendan. Se ahorrarán muchos dolores de cabeza, no andarán vagando sin rumbo ni dirección, ni sin Dios en el mundo, irán de mi mano. Pero si escogen no seguir este contrato, si no se guardan para mí, si deciden seguir sus propias reglas y no las reglas de la casa, no ser formados por el tutor, entonces su destino será triste, casi que maldito, por sus propias elecciones. Por sus propias elecciones. Ustedes mismos traerán sobre ustedes maldición por las malas elecciones que escojan. Yo les ofrezco una vida divina, un diseño y un camino más alto del que han conocido, una vida humana plena. ¿Sí? O sea, Dios nos quiere llevar a plenitud. A Dios no le interesa que nos quedemos ahí años de compromiso. Nos quiere llevar a la plenitud de un matrimonio. Si no nos interesa que quedemos ahí años siendo la piedra que tiene que ser pulida cada vez. Nos quiere llevar a la plenitud de ser un hogar para Él. No quiere que seamos ahí los niños malcriados, sí, que se hacen ser cristianos, pero dan es pena. Nos quieren llevar a la plenitud de ser hijos. Y es un proceso de maduración. No es de la noche a la mañana, no es de la noche a la mañana. Sí, y eso es importante saberlo. No es de la noche a la mañana. Es un proceso. Lo importante de los procesos es estar caminando hacia adelante. ¿Sí? No estar estancados o peor aún, caminando hacia atrás. Estar caminando hacia adelante. Pero es un proceso, es un proceso, es un proceso. Yo les ofrezco una vida divina, un diseño y un camino más alto del que han conocido, una vida humana plena, es lo que está diciéndole Dios, a plenitud. Si siguen mi consejo e instrucción de Padre, les mostraré cómo vivir en plenitud, en bendición. Si escogen su propio camino como dicha y dicha, ya hemos visto los resultados. A lo final es muerte, es maldición. Es la consecuencia natural de malas decisiones, de la autosuficiencia, de alejarse de la fuente de la vida.
es casi que el infierno en la tierra. Ahora, Dios quiere madurar a Israel, pero ella se envaneció en ser escogida y salvada por Dios, y cometieron el error de Ish e Isha nuevamente. Ahora, por medio de Jesús, Dios amplía el panorama completo, y sin necesidad de más sombras ni figuras y representaciones, ahora nos envía el verdadero tutor. ¿Mm? ¿Cuál es el tutor que tenemos dentro de nosotros? El Espíritu Santo. Muy bien. Y nos muestra el modelo perfecto. ¿Cuál es el modelo perfecto? Jesucristo. ¿Mm? ¿Quién es el cumplimiento y la plenitud de toda la Torá? Y en los hijos de Dios, en la iglesia a veces, como cuerpo, se comete el mismo error de Israel. Ven a Dios como el liberador y creen que todo gira alrededor de ellos. Y no ven que Dios tiene un propósito más allá, de bendecir a todas las familias de la tierra, de formar a su amada, a sus hijos y construir una casa. Creen que el rescate lo es todo, y que no hay que hacer más, que no hay más, y no se dejan tutorear por Dios, discipular por Dios, disciplinar por Dios, instruir, ser moldeados conforme al diseño divino. Y al negarse a este proceso, al negarse a crecer y madurar, se comportan como bastardos y no como hijos, que es lo que dice Hebreos 12:8. Si se les deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. Entonces, de nuevo, en el plan de las edades, ¿cierto? Dios se propuso desde el comienzo obtener una casa, una amada y obtener hijos. ¿Sí? ¿Sí? Puso en marcha todo el proceso creativo. Tenemos a hombre y mujer que debían vivir por medio del árbol de la vida, ¿cierto? Figura y sombra de Jesús. Para crecer en ese proceso de maduración, ¿sí? Y aquí está el proceso para llegar a la estatura de un ser humano perfecto, ¿sí? Para consumar esa casa, esa amada, ¿sí? Consumar ese matrimonio y llegar a la estatura de hijos. Entonces, ¿cuál ha sido el error? Hombre y mujer cometen un error, ¿cierto? Autosuficiencia, entra el pecado y el camino, está lo que se conoce por muchos siglos como la caída, ¿sí? ¿Sí? Está la caída. ¿Qué hace Jesús? Nos levanta, ¿cierto? Nos pone en el camino adecuado por medio de la salvación. Y aquí es donde muchos se quedan, porque resulta que esto nos hace niños, piedras y desposados. Como el proceso que vimos hace un momento. ¿Sí? Con la salvación somos niños de Dios, ¿sí? Hijos de Dios por ADN,
¿sí? Somos piedras vivas, ¿m? Y somos desposados por Dios. Y nos quedamos aquí, ¿m? Siendo inmaduros, ¿sí? Imagínense a Joshua, ya luego a sus 10 años, a 20 años, todavía con pañal, todavía, sí, con sus bodies, ¿sí? Imagínense acá una persona parada con body y pañal, y de repente, ay, necesito que me cambien. La escena es grotesca, muy bien. Eso es lo que pasa, ¿sí? Eso es lo que pasa. Dios nos llama, nos confiere esto, pero no para que nos quedemos viendo esto, sino para que nos unamos al proceso para llegar a madurar y consumar. Porque Él está formando una casa, no piedras sueltas. Él está formando hijos, ¿sí? No a niños. Y Él está formando a una amada, ¿sí? No solo a una desposada. Hay todo un proceso de formación y de preparación. Pero entonces a veces perdemos de vista esto y creemos que estas dos cosas son una sola y luego decimos, ¿por qué oro y no pasan las cosas? ¿Por qué hago esto y no pasan las cosas? Y es porque seguimos acá. No hemos vivido el proceso. Estamos viviendo el proceso. Y lo ideal es que culminemos este proceso. ¿Sí? Pablo le dijo a los Gálatas, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Mm? O sea que hay esperanza. ¿Mm? De que Cristo sea formado completamente en nosotros. ¿Mm? Es lo que él luego le dice a los corintios. Él les dice, ustedes debiendo ser ya maduros, siguen siendo niños, porque no han aplicado lo que saben. Saben tanto que saben a feo. Esto es importante, ¿sí? Entenderlo y asimilarlo. Porque si no nos vamos a frustrar mucho queriendo cosas de este punto Z, ¿sí? Cuando seguimos acá siendo niños. Y decimos, ¿por qué no pasa esto? ¿En qué estado estás? ¿Dónde estás tú? ¿Sí? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estamos? Ahora, solo un bastardo es aquel que no es formado, que no es instruido, enseñado y discipulado por su padre. Pero nosotros no somos bastardos. Así no tengamos a nuestro padre terrenal, sí tenemos un padre eterno y él quiere que sepas que no eres bastardo. Él quiere que sepas que él quiere formarte como hijo. Y por eso la disciplina, por eso la instrucción, es parte del proceso de madurez, de crecer, de ser formado a la plenitud de un ser humano perfecto de Jesucristo. Ahora, ¿dónde queda entonces la Torá, los mandamientos en el caminar cristiano? Pues resulta que ahora las leyes han sido escritas en la tabla de nuestro corazón. Y aún más, Jesús nos ha dado un resumen de la ley. Nos ha enseñado, nos ha instruido en cómo cumplir toda la Torá. Todo este conjunto de reglas. Las 673. ¿75? 675. Alguien se acercó a Jesús un día y le preguntó ¿qué era lo más importante en la Torá? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y he aquí la revelación de Jesús. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Esas dos cositas, ¿sí? Haz eso y no te preocupes, o sea, no tienes que ponerte a leer los 673. Sí, no tienes que ponerte a memorizarlos. Solo haz estas dos cositas fáciles. Ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? No acá. Sí, aplícalo, vívelo. Y ya. En eso se resumen. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. O sea, todos los 675, ¿sí? Realmente eran una manera en que el Padre instruye al Hijo, ¿sí? Para que llegue a esa plenitud de amor. Hay cosas que tú no le puedes explicar a un niño, ¿sí? Tú no puedes sacar un tablero
si un niño va a meter un alambre, un bebé, ¿sí? De 2 años va a meter un alambre en un enchufe, ¿sí? No vas a sacar un tablero, ¿sí? Y a explicarle acerca de cómo, ¿sí? Pasa la energía, ¿sí? Conectividad, entonces el polo negativo, el positivo, entonces pasa esto, ¿sí? Un proceso eléctrico porque somos conductores de energía. Sí, el niño va a quedar, no va a entender. ¿Tú qué le debes decir? No, ¿sí? No metas el alambre ahí. ¿Por qué? Porque te va a pasar energía. ¿Qué es energía? No metas el alambre ahí. Pásame el alambre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es niño. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo con todo esto? Israel era niño y por eso le dio la ley. ¿Mm? Pero no quería que se quedara como niño. Y por eso vino Jesús, para mostrar la plenitud. ¿Mm? Así pasa con nosotros. Hay veces, sí, ocasiones en que por ser niños, Dios nos dice no. ¿Mm? O aquellos que están a veces en una posición de autoridad, nuestros padres, eso nos dicen no a ciertas cosas. Y solo cuando nos estrellamos y nos electrocutamos, decimos, ah, ya entiendo. No lo puedo explicar en un tablero, pero entiendo que, ¿sí? Algo pasó, que era no. Este es el resumen de toda la ley y los profetas. Amar a Dios y amar al prójimo. Esa es la plenitud. ¿Mm? Pero ¿qué pasa? Como a veces la mente humana está llena de leyes y de normas y al no ser instruidos, no ser maduros, ellos no estaban en capacidad de recibir solo esos 2 mandamientos. ¿Sí? Decirle ama a tu prójimo como a ti mismo. Como eran niños necesitaban esa instrucción. Mira, no es bueno que mates a tu prójimo. Eso no es amor. ¿Sí? Ah, y otra cosa, ¿sí? Cuando le quitas algo a alguien sin que él se dé cuenta, ¿sí? ¿Se lo robas? Eso no está bien. ¿Sí? Eso no es amor. ¿Sí? Ahora, eso de insultar a los padres, ¿sí? De abandonarlos, de no proveer para la casa, de no ayudarlos, eso no está bien. ¿Sí? No es justo que pasen sus últimos días en un ancianato mientras tú tienes riquezas y bienes. Eso no es amor. Ahora, eso de que tú tienes envidia, ¿sí? Porque el vecino tiene una casa más grande, ¿sí? Eso no es amor. Y todo este conjunto de mandamientos, ¿sí? Están basados realmente en el amor. El amor. Pero tenía que darlo masticado porque eran niños. ¿Mm? Niños. Una cosa es decirlo, otra cosa es vivirlo. Romanos 13:10 dice, el amor no hace mal al prójimo, por tanto, el cumplimiento de la ley es el amor. Wow. ¿Sí? El amor no hace mal al prójimo, por tanto, el cumplimiento de la ley es ¿qué? El amor. El que ama cumple la ley, cumple la Torah. Así que ahora tenemos un tutor que nos está instruyendo y del cual debemos depender, y él nos enseña la ley que ya está escrita en nuestros corazones. Ahora ya no obedecemos solo un conjunto de reglas estáticas por cumplir, ¿m? Sino que es un asunto de vida y amor que está escrito en nuestros propios corazones, buscando siempre a Dios sobre todas las cosas y el bienestar de cada ser humano que está a nuestro alrededor. Dios nos está formando a todos nosotros para que aprendamos a vivir y depender del árbol de la vida, de Jesucristo mismo, en todo momento, y no depender de una lista de cosas que debemos o no debemos hacer. Porque la letra mata. ¿Sí? La letra mata. Si yo solo me rijo por un conjunto de reglas y de cosas que debo y no debo hacer, cuando se me presente una situación que no esté escrita ahí, no la voy a hacer, ¿sí? No voy a actuar. ¿Sí? Ah, no, ahí no dice que debo ayudar a alguien cuando se esté ahogando en un río. Me dice cuando se está ahogando en el mar, pero no en el río. ¿Qué hago? ¿Lo ayudo o no lo ayudo? No, pero iría en contra de la ley, porque no, la ley dice, ayudarás a tu prójimo cuando se está ahogando en el mar, pero él se está ahogando ahí en el río. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No. Y saco la listado, ¿no? Los 675. A ver, ¿cuál de ellos me da permiso de lanzarme al agua para salvarlo porque se está ahogando? Empiezo a leerlos. Debía haber asistido al curso de lectura rápida. Ya cuando va en la mitad se acuerda que no sabe leer. Bueno, en fin. Sí, la letra mata. Es un ejemplo extremo, pero
Espero que me estén captando la idea, que es lo importante. El amor, el amor, el amor. Eso es lo que Dios nos quiere llevar. Quiere llevarnos a una relación de crecimiento y maduración, de formación. Sí, somos hijos de Dios. Así como mi hijo Joshua de 1 año es hijo mío. Pero yo no le voy a dar las llaves de la casa, no le voy a dar las llaves del carro, no le voy a dar las llaves, no lo voy a llevar a un centro comercial y lo voy a dejar solo. Bueno, mi amor, nos vemos en la casa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tiene edad, no ha madurado, es un niño. Y así pasa con nosotros. Y lo mencionamos en el primer ciclo del plan de las edades. Estamos siendo formados para alcanzar esa plenitud que obtienen los hijos maduros. Por eso muchos oran y se frustran porque Dios no cumple sus caprichos, viendo que ya son hijos de Dios. Y porque soy hijo tengo derecho a esto, a esto, a esto. Y le sacamos la lista de derechos que tenemos como hijos. Y Dios nos dice, mi amor, tienes toda la razón. Si tan solo fueras hijo. Eres mi hijo, tienes mi ADN, sí, eres niño mío, te salvé, te rescaté, olvídate de todo ese pasado. Pero tienes que madurar. Y no también es una respuesta a la oración. Grabémonos eso. No también es una respuesta. Y es porque a veces no nos damos cuenta de este principio universal. Quiero que se graben esto en sus corazones. En el camino de Dios no es suficiente con nacer, es necesario crecer. No es suficiente con nacer, es necesario crecer. No es suficiente con nacer espiritualmente, con ser salvos. ¿Sí? Es igual de importante, indispensable, y casi que no, ¿sí? Sin sentido si no llegamos a la madurez, al crecimiento. Y ese es el reclamo que Pablo le hace a los corintios, ¿sí? Una de las iglesias más poderosas exteriormente, de su momento. Con señales, con milagros, con prodigios, con sanidades, ¿sí? Con todo lo que quieran. Pero solo tenían conocimiento mental. No tenían madurez, no tenían amor. Y nada de práctica. Y por eso Pablo tuvo que escribirles un capítulo entero acerca de lo que es el amor. Era otra vez como Dios en el desierto. Recuerden que matar es malo. Matar no es amor, ¿sí? Y nos dice Pablo, recuerden, si el amor es paciente, si el amor es jactancioso, sí, el amor todo lo sufre, el amor todo lo espera, el amor, el amor, el amor. Y por eso les escribió tan duramente. En 1 Corintios 3 del 1 al 2 les dice, 1 Corintios 3 del 1 al 2. Así que yo, hermanos, no les puedo hablar como espirituales. O sea, ellos decían, wow, tenemos tanto, sabemos tanto que sabemos a feo, que decían, ya somos maduros, lo tenemos todo. No necesitamos que nadie nos enseñe. ¿Sí? Conocemos todo. ¿Sí? Sabemos discernir el bien y el mal. Somos como Dios. Y Pablo los baja de la nube. Y aquí les dice, oigan, yo no les puedo hablar así, como espirituales y maduros. Me toca hablarles como a carnales, como a niños en Cristo. Les doy a beber y les digo cosas que son superficiales. No les puedo decir los misterios de Dios y los más grandes secretos. ¿Por qué? Porque todavía no lo pueden recibir porque siguen siendo niños. Muy bien. ¿Ustedes saben qué pasa donde a un bebé de unos pocos meses le lleguemos a dar una bandeja paisa? Se puede llegar a morir, ¿cierto? O sea, su organismo no está, ¿sí? Para recibir eso, ¿sí? Para procesar eso. Conforme uno va creciendo ellos, te van diciendo, listo, ya les puedes dar tal frutica. Listo, ya les puedes dar tal otra cosa, ¿sí? Porque es todo un proceso. Eso es lo que pasa a veces también cuando como niños nos intoxicamos con información, ¿sí? Que no podemos manejar. Y se queda acá nomás, conocimiento mental. Y sabemos tanto que sabemos. Okay. Aquí hay otro principio. No basta con hacer lo bueno, no basta con saber hacer lo bueno, hay que hacerlo. No basta con saber hacer lo bueno, hay que hacerlo. No basta con saberlo, hay que hacerlo. Y es ahí donde muchos se quedan niños. A pesar de que saben mucho, saben versículos, saben cómo excusar su pecado, saben tanto que saben a feo, saben cómo justificar su inmadurez y no crecen. Solo crecen en conocimiento mental y confunden el conocimiento mental con la realidad espiritual. Saben que Dios los quiere madurar, saben que Dios los quiere llevar más allá, pero el saber que debo madurar no me hace maduro. Dígaselo al que está al lado, díselo al que está al lado. El que sepas que debes madurar no te hace maduro.
Esa es la más grande mentira de todas. Entonces, claro, escuchamos un tema o algo y decimos, wow, sí, Dios me quiere madurar. Escucho, sí, cómo debe ser un hijo. Y creo que ya lo tengo. Sí, creo que ya lo soy porque lo sé en mi mente. Sí, y digo, no, ya sé cómo se comporta un hijo, ya sé cómo es un hijo, ya sé lo que ejerce un hijo y voy y ato, desato, amarro, sí, encierro, de todo. Y nada pasa. Porque el saberlo, sí, no me hace tenerlo. Hay personas que lo tienen sin saberlo. Si no, pregúntenle a Jesús. Muchas personas Él va a apartar, va a colocar a su diestra y les va a decir, bienvenidos, son hijos. Y muchos de ellos van a decir, ni siquiera sabíamos que existías. Y muchos otros van a decir, conocíamos tu nombre, hicimos de todo. Ustedes no son hijos, no los conocí. Porque el saber algo no me hace maduro. Es el vivirlo. Y como es un asunto de vida, yo puedo vivir cosas sin saberlo. Y ustedes se van a dar cuenta en su caminar de que luego Dios les va a revelar cosas que Él ha anhelado. Y ustedes van a decir, ay, yo siempre he hecho eso. Ya era parte de tu vida. Como van a haber otras que ustedes van a descubrir y van a decir, ay, yo nunca he hecho eso. Y empiezan a tomarlo como esa dinámica de vida. Porque es vida, ¿sí? Es vida. ¿Ustedes creen que Dios está empecinado en que todos puedan responder correctamente que Jesús es el Señor? Él quiere que todos lleguemos a madurar. Lo que aprendimos hoy, por ejemplo, el saber que Dios nos quiere procesar, no quiere decir que ya hayamos sido procesados. Y ese es el mayor engaño de nuestras mentes. Confundir conocimiento mental con realidad, con vida. Si no vives lo que crees, no sirve para nada. Sí, mucho para poner frases bonitas en Facebook. Pero que serán huecas y vacías si no van respaldadas de tu testimonio. Lo repito, saber que debo madurar no me hace maduro. Saber que debo ser disciplinado no me hace disciplinado. Saber que debo ser instruido no me hace instruido. Y ese es el mayor engaño que nos hacemos nosotros mismos. Cuando alguien nos muestra un error, cuando vivimos con algo durante mucho tiempo, nuestra respuesta siempre es, cuando nuestra mamá o alguien nos dice, pero es que usted tiene que ordenar su cuarto, tiene que hacer esto. Nuestra respuesta siempre es, ya lo sé. Bueno, ¿y de qué nos sirve que ya lo sé si no lo hago? Saber que soy hijo de Dios no me hace hijo de Dios. Saber que soy casa de Dios no me hace casa de Dios. Saber que soy esposa de Dios no me hace esposa de Dios. Debo vivir, caminar y obedecer la guía, el proceso, su dirección, seguir ese tutor, ese Espíritu Santo que está en nuestro interior y que nos indica lo que está escrito en la tabla de nuestro corazón. Lo que está escrito en nuestros corazones, ¿saben qué es? Jesús. Es una sola palabra. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Por lo tanto, la ley que de nosotros, a la final, sí, el Espíritu Santo va a nuestro corazón y lee lo que ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Y saben qué ha sido derramado en nuestros corazones? El amor de Dios. Y ve y lee la ley. En toda situación que tú tengas, el Espíritu dentro de ti va a leer esas tablas y va a encontrar una sola palabra. Amor. No va a encontrar, no, si tienes la razón, pórtate mal. No, si tienes la razón, responde mal. No va a encontrar amor. Sin excusas, sin condiciones. Así me traten mal, va a ir el Espíritu Santo a ver la tabla de mi corazón y va a encontrar la palabra amor y me lo va a hacer saber. Responde con amor, responde en amor, calla. Y yo voy a tomar ahí una decisión, ¿sí? Dejarme instruir o hacerlo a mi manera. La ley que hay en nosotros es el amor. Esa es la que nos rige como hijos de Dios, un amor incondicional, apasionado, entregado completamente a los demás, a los anhelos de Dios el Padre. Y este ha sido el error siempre. Vemos un claro patrón en la vida misma. Las águilas, cuando nacen los aguiluchos y salen del huevo, ¿qué hacen? ¿Los tiran de una para que vuelen? ¿Del nido? ¿Por un precipicio? Listo, ya salió, huele. ¿No? ¿Qué hacen? Los alimentan, ¿cierto? Los cuidan, los fortalecen. Listo. ¿Por qué? ¿Por qué no los tiran de una apenas salen del huevo? No tienen plumas, ¿qué más? ¿Sí? Son muy chiquitos, o sea, no están listos, no están preparados. Ahora los leones, imagínense. Sí, nació un leoncito cachorrito.
Listo, vaya allá donde los bisontes y case uno. ¿Cómo va a terminar el pobre cachorro aplastado? ¿Sí? Hasta ahí llegó. ¿Por qué? Porque, ¿cierto? No ha madurado, no ha crecido, no ha aprendido. ¿Sí? Es un cachorro. Ahora, ¿se imaginan un padre enviando a su bebé a trabajar? ¿Sí? Que trabaja ya en una fundición. Envía a su bebé. O sea, ya. Ni puede parar. ¿Sí? O lo envía a una mina. ¿Por qué no hacemos eso? Porque hay un proceso de preparación, de crecimiento, de maduración. Y este patrón es un diseño que está en todo lado. Hay un diseño de crecimiento, de maduración, de un proceso para todo. Pero es como una mentira de Satanás que creemos que con Dios las cosas van a ser diferentes. Cuando Él ha dejado ese diseño precisamente en la creación para que nos apropiemos de Él. Y para que digamos, wow, todo es un proceso. ¿Sí? No es microondas. Es mi oración que dejemos de ser niños rebeldes y podamos negarnos a nosotros mismos. Sí, a todo deseo egoísta y autosuficiente. A tener la razón, a alzar la voz, a insultar al otro, a dañar al otro con nuestras palabras, a ganar los argumentos. Y podamos ver como Dios ve y actuar como Dios actúa. Que la esencia del amor que ya está en nosotros y en nuestros corazones, porque ha sido derramado por Él, sea expresada con nuestro ser, hoy y siempre. Yo quiero ser formado a la imagen y plenitud del Hijo. Lo quiero con todo mi ser. Y anhelo cumplir el sueño de papá. No en mis fuerzas. Porque Él es el que pone el querer como el hacer. Sí, pero así me cueste lágrimas y la vida misma. Yo anhelo eso. ¿Y tú? ¿Andarás como bastardo o te comportarás a la altura de tu llamado? Y te someterás a la instrucción, a la Torá de Dios, a la enseñanza, a la disciplina, a la guía, a la formación de tu Padre por medio del Espíritu Santo que mora en ti. La lección es de cada uno de nosotros, pero no podremos decir jamás que nadie nos lo dijo, que nadie nos instruyó y que nadie trajo Torah a nuestras vidas y nos intentó mostrar el camino, la verdad y la vida, que están únicamente en Jesucristo. Los bendigo, sí, a ustedes y a los que yo sé que están escuchando y que van a escuchar. Cuando escuchen materiales, cuando escuchen prédicas, cuando lean libros, cuando oren, cuando busquen la Biblia, es porque están buscando, sí, están respondiendo a ese anhelo de crecimiento, de proceso, de maduración, de instrucción. Están buscando Torah en sus vidas, sí, por eso buscan, por eso anhelan, por eso escuchan. Quieren ser discipulados por Dios. Pero es mi oración que no seas un oidor más, que sabe tanto que sabe a feo, pero que seas un hacedor de la palabra y que practiques lo que Dios te ha dicho. Porque solo ahí, en la acción, es que hay crecimiento verdadero. Solo en la acción hay crecimiento verdadero. De resto te estás llenando de conocimiento intelectual, pero sin fruto, ¿cierto? ¿Por qué los vamos a conocer? ¿Por qué nos van a conocer? ¿Por lo mucho que sabemos? ¿O qué dijo Jesús? Por su fruto. Por eso, y esto a mí me eriza, muchas personas van a entrar al reino de Dios cuando Jesucristo retorne y nunca escucharon el nombre de Jesús. Porque dieron fruto. Así en sus cabezas no supieran Jesús es el Señor, taratá, 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 y se supieran toda la Biblia, dieron fruto. En Dios, la verdad es, en el camino con Dios, tú solo conoces lo que practicas. O sea, no vuelvas a decir yo lo sé, si no lo vives. Dile al que está a tu lado, tú solo conoces lo que practicas. Tú solo conoces lo que practicas. En Dios solo sabes lo que haces. Y ese es el verdadero. Muy bien, bien. Es el espíritu, muy bien. Y ese es el verdadero conocimiento. Cuando la Biblia utiliza la palabra conocimiento, se refiere a algo que la persona sabe y vive, interioriza, es todo su ser, está en eso. Solo conoces lo que practicas, lo demás es basura, es vanidad, es conocimiento vano y sin fruto, es muerte.
Es mi oración que veamos como Dios ve y que el Espíritu de Dios sea ese tutor en nuestro camino, que sea ese constructor en nuestras vidas y ese compañero en prepararnos para el amado. Que cuando regrese el amado nos encuentre preparados, nos encuentre listos por la obra que Él mismo ha hecho en nosotros, que podamos dejar de luchar contra lo inevitable. Es mi oración que nos rindamos, sí, al proceso de aprendizaje y crecimiento que Él tiene para nosotros. Es mi oración que permitamos que sea Él poniendo en nosotros el querer como el hacer y nos entreguemos a su obra en nuestras vidas. Es mi oración que el Espíritu Santo te forme en esa santidad, en esa pureza, en esa limpieza, que sea Él el que pula tu vida, te forme como esa piedra viva para hacer ese templo de Dios, que te forme en disciplina e instrucción, en justicia como ese Hijo de Dios, y que seas preparado en santidad y en belleza tanto interna como externa, en toda pureza como esa amada de Dios, que se prepara y espera anhelante, expectante cada día el regreso glorioso de su amado, del Mesías, de la promesa de Jesucristo. Y que toda mentira de Satanás, por hacernos confundir el conocimiento mental con la realidad, caiga. Porque solo sabemos lo que vivimos. Solo sabemos lo que vivimos. Solo sabemos lo que vivimos. Pero nuestro orgullo a veces no nos permite aceptarlo. Y no queremos aceptar que hay cosas básicas que no vivimos y que no estamos poniendo en práctica. Por eso yo les decía cuando vimos la sesión de la dinámica del amor, que deberíamos leer Corintios 13 todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo vivas. ¿Sí? Todos los días. Y medirnos. ¿Sí? Porque es parte del amarnos a nosotros mismos, conocernos a nosotros mismos. Los bendigo y les quiero dar algo. Les queremos dar algo con mi esposa, aunque no pudo estar. ¿Dónde está la lista de asistencia? No son plumas de pájaro, estaban diciendo por ahí. Canzonas. Escogimos en esta ocasión una pluma, ¿sí? Porque representa muchas cosas, ¿sí? Representa escritura antigua, por lo cual me transporta a otro momento, otro tiempo, ¿sí? Entonces se ve más elegante, entre comillas, ¿sí? Por lo antigua, tiene un valor especial. Esta no es antigua, obviamente, o sea, representa eso. ¿Sí? Lo que quiero decir, lo que queríamos era que siempre recordáramos que la ley de Dios ya está escrita en nuestros corazones. Y es una sola palabra. ¿Sí? El amor. Y que nunca nos olvidemos del proceso. ¿Sí? O sea, yo les pido, o sea, yo casi que les ruego. O sea, si quieren yo me arrodillo delante de cada uno de ustedes y les ruego. En serio. Nunca se olviden de que es un proceso. O si no van a vivir engañados y en derrota. O exigiéndole a Dios que haga cosas que Él no puede hacer aún. Porque estamos en el proceso o estamos apenas acá, ni siquiera estamos en el proceso, estamos como niños. Entonces nunca se olviden de que ustedes han sido llamados no para llegar a este punto de salvación y ya, sí, sino para un proceso todavía más emocionante de maduración, para llegar a ser, sí, consumar, sí, ser esposa, sí, para llegar a ser ese templo, sí, formado, forjado, y para llegar a ser ese hijo, esa hija, sí, que ejerce su autoridad y que nadie pueda levantar un dedo y decirles, es que tú tal cosa, porque son irreprensibles. Ahí es donde Dios nos quiere llevar. Y la mentira que ha levantado Satanás es que no es posible. Y es mentiras. ¿Sí? Nos quiere ver acá. O sea, a los que no nos puede tener acá perdidos, entonces nos quiere dejar acá, como niños. Satanás dice, no, ya no lo puedo devolver a sus delitos y pecados así de una manera brutal. Pero me voy a encargar de que no sepa esto. Y de que se quede como un niño. Y Dios nos quiere llevar a madurar. Y solo maduramos cuando sabemos. Y solo sabemos cuando lo hacemos. Muy bien. Entonces, esto es para que recuerden todo esto.
Damos gracias a Dios por la oportunidad que te dio de escuchar esta enseñanza. Te recordamos que puedes conectarte con nosotros por medio de nuestra página en Facebook, entrando y dando clic en me gusta, www.facebook.com/el plan de las edades. También te invitamos a descargar las enseñanzas en formato MP3 desde nuestra página web, elplandelasedades.com. Ahí también encontrarás nuestro blog. Te invitamos a leer los artículos que publicamos periódicamente totalmente gratis. Puedes entrar por medio de vivimosparati.com. Y si aún no conoces nuestro miniclips, te invitamos a hacerlo entrando a miniclips.elplandelasedades.com. Por último, te invito a que nos sigas en Twitter. Nuestro usuario es @vivimosparati. Hoy más que nunca levantamos un clamor por una generación que viva lo que cree. El caminar con Dios no se trata de hacerlo partícipe de nuestra historia. Se trata de que Dios nos hace partícipes de su historia, porque todo fue creado por Él y para Él. A Jesucristo sea toda la honra, el honor, la alabanza y el poder, por los siglos de los siglos.